Ya, comenzando la grabación. Bueno, obviamente, de nuevo saludarlos, darles la bienvenida, ¿cierto? Vamos a comenzar con la materia. Primero que todo, obviamente, dos puntos. Me habían consultado, obviamente, por el horario. Roberto me mandó un mensaje ahí, pero habíamos dicho en la clase anterior que si no mandaba un mensaje, obviamente, empezábamos a las 8:15 porque había tope con la profesora Luengo, ¿ya? Obviamente, ahí me dijo que tenía problema de conexión, por eso no pudo ver la grabación. Pero es para avisarle a todos. La clase obviamente comienza a las 8:15. Recuerden que cambiaron los bloques. Y eso, creo que conversar aparte de unas consultas con respecto al trabajo de título. Creo que tuvieron reunión ayer, iban a tener reunión, algo así. Si alguien me puede comentar algo por el tema de los títulos. No hemos tenido ninguna reunión todavía. No, pero leí creo que Francia iba a reunir con ustedes, algo así. Sí, algo sí nos dijeron, que íbamos a tener una reunión con Martín y Franz, pero todavía no nos han dicho nada. Ya, ok. Bueno, más que nada era para explicarles lo que de alguna manera les dije la semana anterior, ¿cierto? Con respecto a los trabajos de título. La temática, más que nada. Y obviamente apurarlos por el tema del título del proyecto. Que envíen luego las alternativas para, más que nada, repartir la carga académica a los profesores. Esa es como la finalidad de la reunión. Bueno, en base a consultas, obviamente, que me han estado llegando al correo, algunos obviamente no lo he respondido por falta de tiempo. He estado con alto trabajo esta semana. Pero más que nada la misma pregunta, si les podía ayudar en una sesión, ayudarle el tema del proyecto. Ante estas consultas que quieren hacer sobre todo con respecto al tema solar, hoy día les voy a dar la clase de hoy va a ser como un barniz general de lo que son los sistemas fotovoltaicos, ya para que el que quiera hacer su trabajo de título con respecto a ese tema tenga un poco más clara la idea de los sistemas, ¿ya? Así que hoy día va a tratar una presentación empresarial que hago justamente para explicar el tema fotovoltaico. Ya, así que eso es lo que vamos a ver hoy día, para que puedan de alguna manera, es como una introducción al curso. Ya la próxima semana entraríamos en cada uno de los detalles de, por ejemplo, veríamos los paneles, especificaciones técnicas, los datos que hay que sacar, para qué sirven, cálculos y simulaciones. Vamos a aprender a usar el explorador solar, que es un simulador que hay para poder ver las características de radiación de la zona incidente donde estemos ubicados. ¿Ya? Pero eso es la clase de paneles. Hoy día la idea es dar una clase de sistemas fotovoltaicos en general, para que puedan discriminar qué van a hacer en su trabajo de título. Así que eso. No sé si alguien quiere comentar algo antes de comenzar la clase. Duda, consulta. Hola, profe, yo quería consultar algo. Hola, Romina, dime. Que yo quería enfocarme en la energía eólica. No sé si se podrá ver algo así, igual. Mira, la verdad que tengo, si quieres te paso información, porque yo la verdad que de los puntos que no he visto es justamente eólico. Lo estoy viendo solamente en el máster, pero no he hecho aplicaciones en terreno. Por tanto, no me gusta meterme en lo que no he hecho. ¿Ya? Pero tengo información, tengo mucha información si quieres que te entregue por la parte eólica. ¿Ya? Ya, profe, todo sirve, gracias. Dale, incluso hay normativa de la SEC ya que te indica cómo hacer las instalaciones para los sistemas eólicos, de todos los sistemas. ¿Ya? Porque en RNC, energía renovable, implica todo, biomasa, obviamente maremotriz, eólico, fotovoltaico, etcétera. ¿Ya? Ya, voy a deshabilitar la sala de espera para que se vayan uniendo todos los alumnos que quieran en cualquier momento. Pero te va a servir como guía en todo caso. Los componentes del sistema eólico es como el mismo. ¿Ya? Ahí voy a darle un barniz también a ese sistema. Bueno, vamos con la presentación. ¿Alguien más que quiera comentar algo antes de comenzar? Duda, consulta, no sé. ¿No? Ya, comenzamos entonces. Ya, todos están viendo entonces la PPT que tengo ahí. Sí. Ya, perfecto, vamos entonces. Bueno, como les decía, esta es una introducción a lo que es los sistemas fotovoltaicos. ¿Ya?
Era una presentación que hacía una empresa extranjera, justamente. Bueno, primero que todo, vamos a explicar el tema de lo que son las células, ¿cierto? Las celdas, por así decir, que gracias a las celdas se conforman el panel, ¿ya? Bueno, tenemos en el mercado hoy en día tenemos tres tipos de celdas, ¿ya? Las celdas son esos pequeños cuadraditos que ven ahí, ¿cierto? Y eso, la conexión, ya sea en serie o paralelo, hace que nos conviertan en el panel solar completo, ¿ya? Las celdas tenemos, bueno, tenemos monocristalinas, policristalinas y amorfas, ¿ya? Tenemos obviamente la característica del rendimiento de laboratorio o rendimiento directo, que quiere decir obviamente que esto es en condiciones ideales, ¿ya? Testeado en condiciones ideales, temperatura ideal, etcétera. Aquí ya de alguna manera te indica lo que es en el terreno mismo las diferencias que hay de rendimiento. ¿Qué significa este rendimiento? Este rendimiento, bueno, obviamente la energía que nos provee el sol, ¿cierto? Lo que llega a la Tierra, ¿ya? Son 1000 watts metro cuadrado. Esa es la irradiancia que nos llega justamente a la Tierra. Ojo con ese dato, recuérdenlo siempre porque lo vamos a ocupar siempre, ¿ya? 1000 watts sobre metro cuadrado, 1000 watts por área. Por tanto, ese rendimiento significa de toda la energía, que del 100%, el panel solamente es capaz de convertir a energía eléctrica el 24%. ¿Ya? Por eso que de alguna manera el rendimiento es bajo, dentro obviamente lo que existe en el mercado. Está subiendo el rendimiento, por supuesto, está subiendo. Hoy en día el único material que se está ocupando es el silicio, hasta el momento. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, la diferencia es un juego con el silicio. Por ejemplo, aquí en la fabricación del monocristalino se obtiene de silicio puro fundido y dopado con boro. ¿Se fijan? Pero es silicio puro. Esa es la diferencia. El policristalino tiene un rendimiento menor, ¿cierto? Si lo vemos aquí, teníamos un 24, ahora tenemos aproximadamente un 20%, donde es igual que el monocristalino, ¿cierto? En cuanto a la fabricación, pero se disminuye el número de fases de cristalización. Eso en cuanto al proceso de cuando implica lo que es la fusión de los elementos, se fijan a temperaturas altas y todas unas curvas, y hacen como una fusión de los materiales. ¿Ya? La diferencia es que este silicio puro. De hecho, lo vamos a ver justamente a la vista se aprecia. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, de alguna manera el color acá del monocristalino es mucho más homogéneo que el policristalino. ¿Ya? Por eso que se ve como brillante y diferencia de colores. Esa es una diferencia a la vista de las dos tipos de celdas que hay. ¿Ya? Y finalmente tenemos la amorfa, ¿cierto? Que es un 16%, ya es el rendimiento más bajo, que de alguna manera es mucho más oscuro, ¿cierto? Aquí tiene la ventaja de depositarse en forma de lámina delgada y sobre un sustrato como vidrio o plástico. La verdad que en cuanto a proyectos, por ejemplo, los más utilizados son, obviamente, por costo, estamos claros que el monocristalino va a ser mucho más alto, ¿ya? Policristalino un poco menor y el amorfo menor, obviamente. El monocristalino, al tener mayor rendimiento, ¿cierto? Al convertir más eficientemente la energía que incide sobre la superficie del panel, se ocupa obviamente en proyectos donde requiere mayor captación de energía. Por ejemplo, en lo que es la zona del sur. ¿Ya? Como en el sur obviamente hay muchos más días nublados, se requiere justamente que el que capte la energía tenga mayor rendimiento. ¿Ya? Por tanto, lo que más se está ocupando obviamente son monocristalinos. ¿Ya? Obviamente el policristalino es lo que también se utiliza por un tema de costo-beneficio. Ya por si acaso, el costo-beneficio del policristalino es mucho mejor de lo que, en cuanto al costo más que nada, porque todos los instaladores están ocupando policristalino. No quiere decir que no se ocupe monocristalino, pero ya obviamente es un costo un poco más elevado, pero te sirve, por ejemplo, para la zona donde usted requiere mayor captación de energía. ¿Por qué? Porque todo lo que venga agua abajo, los equipos, conectores, baterías, van a ser menores si usted capta más energía. ¿Ya? Por tanto, hoy en día solamente tenemos los monocristalinos, policristalinos, amorfos. Están saliendo, por ejemplo, unos capas finas, ¿cierto? Que justamente la celda es como si usted el panel lo puede doblar. Hay incluso hoy día tintas solares donde usted imprime una hoja y esa hoja es capaz de captar energía. Hay mucha tecnología, ¿ya? Esto avanza, cada día aparece algo nuevo.
De paneles hablamos de potencias desde, no sé, 5 watts, ¿cierto? Hasta hoy día ya están apareciendo de 500 watts. Entonces, lo que más se utilizaba hace 2 años era de 250, que era lo que había. Va a depender del mercado. Hoy en día ya se está ocupando los que son 365 policristalinos, ¿ya? De potencia. Entonces, el mercado de alguna manera va variando, ¿ya? Así que no, de alguna manera esta presentación igual tiene sus 4 años atrás, así que el rendimiento ha cambiado un poco, pero la síntesis de la base es la misma. Siguen habiendo los monocristalinos poli y amorfos. El amorfo, la utilización es, de alguna manera, lo que yo he visto es arquitectura, más que nada arquitectónica, en cuanto a se ponen las fachadas de los edificios, para no perder un poco ¿cómo se llama? Distorsión de colores, por así decir, ¿ya? Se ocupa más en las fachadas de los edificios, más que nada he visto el amorfo. Pero en cuanto a proyectos grandes, por ejemplo, pueden ver que son policristalinos, las instalaciones domiciliarias, y ya las plantas fotovoltaicas, obviamente, donde hay un tema de costo-inversión fuerte, por supuesto, ocupan monocristalino. Bueno, aquí quiero que se fijen de alguna manera en la fotografía que hay detrás de la presentación. ¿Ya? Quiero que se enfoquen ahí, donde, si se fijan en la fotografía detrás, ¿cierto? Aparece un tipo de panel. ¿Ya? Ahí hay un cambio de colores importante. Justamente es la forma del panel que le estoy explicando. ¿Ya? La primera justamente es monocristalino. Bueno, de alguna manera te indica los rendimientos, ¿cierto? Lo mismo, pero más que nada es la fotografía lo que interesa aquí. Ahí. Fíjense, cómo uno diferencia entre el monocristalino y el policristalino. A ver, ¿cómo se llama? Vamos a identificar inmediatamente. A ver. Esto de aquí es una celda, ¿ya? A esto se le llama lo que es la celda solar. Las celdas solares, por ejemplo, cada una puede producir 0,5 volt, ¿ya? 1 ampere, por ejemplo. 0,5 volt, 1 ampere. Entonces, esta celda, al usted ir interconectándola, ya sea en serie o paralelo, según el esquema de su panel, transforma obviamente lo que es el panel solar en todo su perímetro, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿por qué les digo que depende si está conectado en serie o en paralelo? Antes, cuando inicialmente salían los paneles, estos estaban todos conectados en serie. Si se fijan ahí está la conexión en serie con el que sigue. Y así continuamente, ¿ya? Todo esto de aquí, toda esta rama de acá está en serie. Ahora, lo que se está haciendo más que nada, bueno, me voy a adelantar un poco ahí, lo que pasa es que la sombra deja de producir el panel, por tanto se hizo configuraciones diferentes, ¿ya? Pero ahí vamos a ver más adelante las configuraciones. Quédense con que esta es la celda y el conjunto de celdas convierte en el panel solar, ¿ya? Y por ejemplo, si esta es de, no sé, 5 watts o 10 watts, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de celdas que usted ponga, obviamente va a ser la potencia de salida o la potencia que va a indicar la placa del panel, ¿ya? No sé si alguien ha buscado en internet, las celdas incluso las venden en AliExpress, en las páginas de compra internacional. Así que las venden justamente, antes se hacían los paneles de forma casera, se iban plegando justamente, aquí está la conexión del positivo y negativo, se va conectando la celda y se iban haciendo paneles caseros, ¿ya? Hoy en día ya se puede hacer, pero por un tema como salió una norma y todo eso, si es que uno quiere hacer instalaciones y ingresarla a la SEC, tiene que hacer obviamente con equipos certificados, paneles certificados, etc. ¿Ya? También vamos a ver ese tema de lo que es la certificación. Así que eso de alguna manera con el tema del panel monocristalino. ¿Ya? ¿Cómo se identifica también? La forma de la celda. Fíjense, tiene como en las esquinas tiene cortado, como la moneda de 50 pesos. Y ese orificio no lo tienen los demás paneles. ¿Se fijan? Al haber esa estructura, se forma justamente esa estructura interna, que a la vista obviamente se nota inmediatamente. Esa es la gran diferencia entre un monocristalino y el siguiente. Por ejemplo, el policristalino. ¿Se fijan? Este es el segundo.
es menos eficiente, ¿ya? Es un poco menos eficiente, capta menos la energía, disculpen, te entrega menos energía, ¿ya? Bueno, ahí está el rendimiento, obviamente son los mismos datos que aparecían en la PPT anterior. Ya más que nada me interesa el tema del que vean el color. El color, justamente aquí se ven más que nada las barras, si se fijan. Comienza en un lado, ¿cierto? Comienzan acá en serie los paneles y después pasan a la otra, a la siguiente fila, por así decirlo, a la segunda fila. Después acá, al finalizar, también pasan a la tercera fila y así. ¿Se fijan? Este panel está interconectado en serie a su celda. Si se fijan, le hacen el seguimiento y ahí se ve inmediatamente cómo está conectado. ¿Ya? No tiene esos edificios intermedios entre celda y celda, por tanto, ahí usted inmediatamente diferencia lo que es un monocristalino de un policristalino. Y finalmente el amorfo, también se nota a la vista, ¿cierto? El color mucho más opaco, ¿ya? Pero como les digo, la verdad que quédense con las dos primeras tecnologías que son las más utilizadas, los monocristalinos y los policristalinos. Como les digo, están saliendo paneles bifaciales ya, o sea, captan tanto del frontis como por la parte, ¿cómo se llama? Las dos caras justamente captan energía. Captan la energía, la primera, la incidente, ¿cierto? La directa que llega al frontis, y la otra capta lo que rebota de la superficie. Por tanto, obviamente, el rendimiento que tiene es mucho mayor. Pero más que nada por un tema de que obviamente capta más energía. Hay otros que vienen divididos por la mitad, ¿ya? Que son los que están saliendo ahora. Ahí les voy a decir por qué. Pero en cuanto a la tecnología es la misma. Lo que se está jugando hoy en día es con la interconexión de las celdas, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que si a una celda de esta yo la tapo, le llega sombra, la conexión es en serie. Por tanto, muere todo mi sistema. Deja de producir el panel. ¿Ya? Ahí de alguna manera adelanto un poco por qué es tanta separación entre paralelo y serie. Hay un juego. Ahí vamos a ver más adelante. Me interesa que capten la diferencia entre el monocristalino y el policristalino. ¿Ya? Bueno, aquí como pueden ver obviamente el detalle de la celda solar, ¿cierto? La vista que esta es la parte negativa de la celda. Tenemos el electrodo negativo y el electrodo positivo, ¿ya? Como una oblea. Y estas son las partes que se van, los electrodos, ¿cierto? Los verticales de conexión que se van interconectando. Ya obviamente aquí está representado en color, el azul representa el electrodo negativo, ¿cierto? El amarillo la junta de unión, el gris el electrodo positivo, ¿cierto? Y lo que son las partes rojas son los electrodos, que en este caso son estos. Y la unión de estas justamente con otra celda arriba, aquí es donde los puntos que tienen que ir uniéndose. Ya obviamente una soldadura especial, por eso que se están fabricando la maquinaria que se utiliza para la fabricación de paneles. Hoy en día las fábricas más que nada están en China, la mayoría. Obviamente hay fábricas alemanas, hay de Estados Unidos, pero el mercado más que nada de la venta de estos productos la lidera lo que es China. ¿Por qué? Porque China mejoró su calidad en el producto para poder entrar al mercado. ¿Ya? Y de hecho la mayoría del equipamiento que vamos a ver es chino, así ya no se extrañen de eso. La verdad que subió mucho su tecnología. Incluso Huawei ahora también está fabricando equipamiento solar y está pegando muy fuerte acá en Sudamérica. Vamos a ver más adelante todo eso. Bueno, ¿cómo se fabrica entonces el panel? ¿Ya? Si nosotros ya compramos la celda, tenemos esta celda en la mano, ¿cierto? Necesitamos cubrirla. ¿De qué? De los agentes externos. ¿Ya? Por tanto, ¿qué ocupamos? Como base ocupamos un soporte. Típico de eso, antes hacían de esos del letrero de publicidad. ¿Ya? Un soporte, ¿cierto? Va como un sándwich justamente con la EVA, la goma EVA justamente que se utiliza, ¿ya? Transparente, pero es para cubrir tanto la parte superior como posterior. Y encima de eso, ¿qué es lo que viene? Justamente un vidrio templado, ¿ya? Que tiene que soportar cierta cantidad de carga. Se le hace también el ensayo de cuánta la carga es la que aguanta por un tema de los granizos. Recuerden que al estar expuestos los paneles van a estar ante las inclemencias del tiempo. Por tanto, tienen que soportar una cierta carga. ¿Ya? No así para andar caminando sobre ellos. Por si acaso, tienen que tener mucho cuidado cuando caminen sobre ellos.
Bueno, aquí tenemos de alguna manera la estructura, ¿cierto? Lateral del panel, ¿ya? Donde tenemos obviamente lo que hablábamos, las celdas, ¿cierto? La interconexión de las celdas, ahí está, le indica celda solar. La goma EVA, ¿cierto? La EVA encapsulante, arriba y abajo. Sobre esto tenemos el vidrio templado que indica, ¿cierto? Para resistir los piedrazos, etcétera. Y todo esto tiene que estar en un marco de aluminio anodizado, ¿ya? Marco de aluminio anodizado. Justamente este marco viene con algunas perforaciones, ¿ya? Las perforaciones que tiene, que vienen ya de fábrica, son súper importantes. ¿Qué es lo importante? No perforar ninguna otra parte. Ya hay mucha gente que empezó a perforar otras partes para mayor sujeción o para mejorar el anclaje, ¿cierto? Porque este panel, recuerden que hay que anclarlo al techo o a donde sea, ¿ya? Por tanto, es importante ocupar justamente los orificios que ya trae el fabricante. Recuerden que si ustedes perforan algún otro lugar del panel donde el fabricante no le indique, pierden inmediatamente la garantía, ¿ya? Así de simple. Así que ojo con eso. Ojo con ese tema ahí. Ya, y disculpen, ¿alguien sabe lo que es el anodizado? ¿Por qué aluminio anodizado? Es una técnica especial para evitar la oxidación justamente del metal, ¿ya? Se le aplica una capa de otro metal justamente, ¿ya? Para justamente evitar la oxidación interna del aluminio en este caso. Por eso que es la mayoría de los paneles que ingresan a Chile certificados tienen que ser de estructura de aluminio anodizado. Ya hay todo un tema de eso con respecto a los productos que pueden ingresar. Ahí también hay que explicar ese detalle. Ya, pero en síntesis, esto es lo que forma un panel solar, todo lo que incluye, si que nosotros queremos armar un panel en la casa. Ya obviamente los caseros antes no tenían aluminio anodizado ni nada, si de alguna manera esto evita lo que es la oxidación, no el funcionamiento, no tiene nada que ver con el funcionamiento. ¿Ya? Bueno, vamos a lo que son los circuitos, la parte eléctrica, ¿cierto? Diagrama, ¿cierto?, de un grupo de 36 celdas solares conectadas en serie. Ya, aquí están todas de alguna manera en una sola línea, pero estos pueden ir como una culebra, ¿cierto? En varias filas, la interconexión de todas las celdas. Por ejemplo, aquí le indica que una celda es de 0,5 volt, 3 amperes. Eso es lo único que te indica, esta es una fuente, ¿cierto? Una fuente de voltaje, fuente de entrega de voltaje y corriente. Por tanto, si yo obviamente sumo, obviamente pongo las mismas, ¿cierto? Y sumo lo que tengo en el final de los dos puntos, los dos extremos, voy a tener 0,5 volt por 36, ¿cierto? 18 volt en total. Pero, ojo con la corriente está en serie, por tanto la corriente se mantiene en los 3 amperes. Por eso que te dice que finalmente la corriente total son 3 amperes. Eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos de los arreglos fotovoltaicos o de la salida de los paneles. El negativo en este caso y el positivo por acá van a un equipamiento que los va a tener que recibir. Y hay que tener cuidado con que ese equipo soporte el voltaje total y la corriente total de salida de la fuente, en este caso del panel. Recordar que nos entrega corriente continua por si acaso. Siempre cuando hablemos de paneles vamos a hablar de corriente continua. ¿Ya? Por eso le indica que en una conexión de celdas solares en serie se suman los voltajes parciales y la corriente total se mantiene en los 3 amperes hora. ¿Ya? Por si acaso. Bueno, la conexión de las celdas típicas. Vamos a verlo justamente los grupos de cómo se conforman los paneles. Bueno, la topología que estábamos viendo recién, ¿cierto? 36 celdas interconectadas, es esta, por ejemplo. Aquí tenemos un solo panel. Aquí mismo tenemos lo que es un panel solar, ¿cierto? Aquí tenemos el
esta figura que está aquí es lo que representa una celda, ¿ya? Como una fuente, justamente como una batería, que es una fuente de corriente continua. Todas interconectadas, ¿cierto? ¿De qué manera? En serie. Si se fijan, el negativo después pasa al positivo, se va interconectando, por tanto, toda esta configuración de celdas están conectadas en serie. Tengo una salida positiva y tengo mi salida negativa. Esto es lo que a mí me interesa. Los dos bornes, el positivo y el negativo, y eso va obviamente a otro aparato que lo tiene que recibir acá. De eso vamos a hablar después. Pero lo importante es saber cuánto es el voltaje total y cuánto es la corriente total de salida que yo tengo. Primero que todo me tengo que preocupar de no quemar el equipo que viene aquí, ¿ya? Que dependiendo de la conexión puede ser un inversor, ¿cierto? Que transforma la corriente continua a corriente alterna, o puede ser un controlador, dependiendo si hay batería o no. Eso lo vamos a ver también ahora. Pero quédense con eso. Me interesa que de su panel o de su arreglo de paneles, porque también los paneles se pueden interconectar, lo que a mí me interesa es el voltaje total que yo tengo y la corriente total, ¿ya? Para poder hacer los cálculos posteriores. Bueno, esta es una topología típica de alguna manera de los primeros paneles que estaban saliendo, como les indicaba, ¿ya? Donde tenemos justamente todos conectados en serie. Lo malo de esto es que justamente si yo pongo la mano acá en una celda o le llega sombra, un árbol, etcétera, o alguien se posó encima, recuerden que esto está en serie, por tanto cortamos el circuito inmediatamente. Se dice obviamente que es como dejar de producir, ¿ya? Baja mucha su producción, del 100% baja un 5 o 2%. Por tanto es como decir que el circuito está cortado, está abierto, ¿ya? Hay un diodo aquí de bloqueo que indica. ¿Por qué este diodo? Bueno, se van a fijar también que en los paneles, en la parte posterior, hay una cajita donde viene la interconexión del positivo y el negativo, y esta caja trae una cantidad de diodos. ¿Ya? Esos diodos justamente es para que no haya corriente inversa. ¿Qué quiere decir la corriente inversa? El flujo normal de esto, ¿cierto? Es hacia afuera. Nos tiene que entregar energía. No es, por ejemplo, yo tengo una batería acá y después y se devuelve energía, no es posible. Por eso que está el diodo de bloqueo. ¿Ya? Para que esa corriente no circule a través de las celdas. La idea es que solamente en esa dirección circule la corriente. Para eso están los diodos de bloqueo. Pueden haber 1, 2, 3, dependiendo de qué cosa, de la configuración que tengan justamente. En este caso la configuración era todo en series, por tanto necesitábamos un solo diodo. ¿Ya? Vamos a la topología, aquí se indica 9×4, son 36 celdas, igual que la anterior, ¿cierto? Pero está de forma diferente. Si se fijan acá, tenemos lo mismo, el polo negativo, se van interconectando, ¿cierto? Lo que son las celdas, y hasta aquí llegamos con todo lo que es en serie. ¿Se fijan? Y acá tenemos otra columna, que también están todos en serie. Por tanto, el panel está dividido en dos. Es como si esto de acá lo hubiésemos hecho así. ¿Ya? Y eso lo interconectamos en paralelo. Por tanto, obviamente ahí tiene su diodo de bloqueo para, en caso que esta parte se bloquee completamente, el panel sigue funcionando, pero a un 50%. ¿Ya? Sigue funcionando esta parte porque esta parte está en paralelo. Esa es la idea de hacer las topologías de los paneles, que hoy en día obviamente se da mucho. ¿Ya? Esa es de alguna manera la problemática. El efecto sombra está teniendo problemas. Por tanto, la idea, lo que se busca es que siempre el panel esté generando. Por tanto, dividieron, ¿cierto? Se fue esta columna de acá por X motivo. Por tanto, seguimos funcionando, pero al 50%. Pero lo importante es que siga funcionando. No así el anterior. El anterior, una vez que una sombra incidente se aplicaba sobre el panel, dejaba de funcionar de 0%. ¿Ya? Por eso es lo importante. Bueno, la otra topología, ¿cierto? Que indica acá, como pueden ver, es de 72 celdas. Se van a dar cuenta que de 36 celdas a 72 celdas, ¿cuál va a ser la diferencia inmediatamente? La potencia del panel. ¿Ya? La potencia del panel en watts, inmediatamente, por la cantidad. Recuerden que supongamos que nos daba, ¿cuánto era?
0,5 y 3 amperes, ¿cierto? Casi 2 watts por celda. Las celdas son todas distintas, por si acaso, ¿ya? Hay celdas obviamente de mayor potencia, menor potencia, pero lo ideal es que se ocupe la misma celda, ¿cierto? El nombre o el código de la misma celda en todo lo que es la interconexión, para no crear diferencia. ¿Ya? Pero me refiero yo a que a la cantidad de celdas, inmediatamente uno lo asocia a la potencia. Aquí 72 celdas es el doble justamente de la configuración de acá. Por tanto, supongamos si este eran 60 watts, este inmediatamente pasa a ser de 120. Por tanto, a mayor potencia, mayor tamaño del panel. Es proporcional. A menos que en el futuro o en uno de estos días se fabrique una super celda de tamaño pequeño, ¿cierto? De gran potencia, obviamente, ahí ya no va a correr lo que les estoy diciendo, pero como les digo, la tecnología hoy cada día sorprende más porque aparece todo, cada cosa nueva. Y acá obviamente ya la 12x3, que justamente se dividió ¿cómo se llama? Se subdividió también, justamente para el tema de lo que es los efectos sombra, ¿ya? Son topologías de alguna manera de paneles que hoy en día, por ejemplo, lo que hacen es, por ejemplo, este de acá lo dividen en la mitad, ¿ya? Por tanto, por más que a lo mejor esta deja de funcionar, esta sigue funcionando, ¿ya? O esta misma configuración también la dividen por la mitad, por tanto, si le llega sombra solamente en esta parte, sigue funcionando esta y esta. Por tanto, ahí vamos a tener ahora un 75% de funcionamiento, ¿ya? Está saliendo varias configuraciones ahora, ¿eh? También lo vamos a ver obviamente cuando corresponda. Ya, vamos entonces. Bueno, en cuanto a las celdas, obviamente ya vimos ahí, las celdas solares conectadas en serie suman sus voltajes individuales, ¿cierto? Obviamente ustedes ya es más fácil hablar con los electricistas, ya saben eso. Esto es importante, recuérdenlo siempre. Las celdas interconectadas en serie mantienen su corriente. No tanto las celdas, me refiero a todo lo que sea corriente continua. Las baterías también. Ya le adelanto un poco. Las baterías en serie mantienen su corriente. La corriente de una celda es proporcional a su tamaño, lo que les acabo de indicar. ¿Ya? Aquí, como pueden ver, justamente también son monocristalinos los que están aquí. El panel total es un monocristalino. Una sombra incidente sobre una celda afecta su corriente, por supuesto. ¿Ya? Vamos a ver las curvas también cuando nos toque ver los paneles. Afecta totalmente la curva de corriente, la curva de generación. La de voltaje no varía mucho. ¿El calor afecta el rendimiento de una celda solar? Por supuesto. Siempre le he dicho que el factor más preponderante siempre es la temperatura. ¿Ya? Por tanto, como cualquier equipo eléctrico, la temperatura la afecta, aquí también. Por eso es importante qué cosas las consideraciones a tomar en cuenta cuando se instalen, que tenga ventilación. Por ejemplo, aquí está muy pegado al techo. No tiene una circulación por debajo de aire. Por eso que no se ocupan estructuras cruzadas. Bueno, vamos a ver, cuando veamos estructura, vamos a ver la parte de cuánto es el espacio que se deja para que tenga ventilación. ¿Ya? Es súper importante esa parte. La inclinación y orientación de una celda afecta su rendimiento. Bueno, eso no lo hemos visto, lo vamos a ver con la próxima clase con el explorador solar. Vamos a simular distintos ángulos de inclinación, ¿cierto? Por ejemplo, lo que está aquí, esto de acá, es el ángulo de inclinación, ¿ya? Con respecto a la horizontal. Obviamente esta horizontal ya tiene un ángulo, pero se refiere a lo que el panel tiene sobre el horizontal, ¿ya? Y la inclinación es para dónde está mirando, norte, sur, este o el oeste. Y es correcto conectar en serie celdas solares de corrientes diferentes. ¿Alguien me puede decir algo? ¿Qué creen?
¿Qué pasa si yo aquí interconecto, por ejemplo, acá, esta es una celda 1 y esta es una celda tipo 2, no sé, de diferente corriente y voltaje? ¿Qué va a pasar? Hagamos el siguiente ejemplo. Yo tengo una celda de 1 volt, 1 amper. Y tengo otra celda de 1 volt, 3 amperes. Y yo la conecto en serie. ¿Cuánto es mi voltaje total y mi corriente total a la salida? Voltaje total y la corriente total. ¿Se entiende? Tengo una celda de 1 volt, 1 amper. Y la otra celda de 1 volt, 3 amperes. ¿De cuánto es mi voltaje total a la salida? Primero vamos por parte. ¿Cuánto es el voltaje a la salida en estos bornes? 2 volts. Ya, voltaje, ¿cierto? En serie se suma. 1 volt más 1 volt, 2 volts. Perfecto. La corriente. Si esta es de 1 amper y la otra de 3 amperes. ¿Se sumarían igual? ¿Ya? ¿Cuánto sería entonces? 4. 4 amperes. Pero ese valor de corriente es lo que la celda nos puede entregar, ¿o no? Exacto. ¿No sería igual a la menor, no? ¿O se suma? ¿Qué creen los demás? ¿Qué creen los demás? Justamente ahí está el detalle. Aquí está el detalle de lo que les estoy indicando. Justamente lo que les dije antes, en las celdas en serie, ¿cierto? Se mantiene la corriente. Si fueran iguales, se mantiene la misma corriente. La corriente en serie no se suma. ¿Ya? Si yo tengo aquí, veámoslo como una persona, este es un niño de alguna manera para la cantidad de energía que nos entrega, 1 amper, y este es un adulto, 3 amper. Esto véalo como una carrera para todo el conjunto poder llegar a la meta. ¿A qué nivel nosotros tenemos que correr? ¿Al del adulto o al del menor? El menor. Ya, por tanto, la salida va a ser solamente 1 amper. Entonces, independiente de la corriente, se mantiene la corriente menor. Exactamente. Porque si pasan 3 amperes por acá, mata la celda. Mata al pequeño. Acá el adulto, los 3 amperes van a matar a la celda de la izquierda. Por eso que lo que no se hace justamente es conectar en serie celdas solares de corrientes diferentes. ¿Por qué? Porque al final, imagínense si hubiésemos puesto, supongamos, tengo 35 celdas de estas de acá, de las de 3 amperes. Me acaban de llegar de China las 35 celdas, pero mi panel tiene que ser de 36 celdas, por tanto, justo un amigo me pasó esta celda de 1 amper. Yo la interconecto, mi panel a la salida, ¿qué es lo que va a tener? Voy a perder todas estas celdas de 3 amperes, porque mi circuito va a estar supeditado al menor, o en este caso a 1 amper. ¿Ya? Es importante ese concepto que lo tengan claro, porque se ocupa tanto en paneles como en baterías. Cuando se interconectan las baterías, y usted pone una batería de menor tamaño, de menor amperaje, su salida va a ser de menor amperaje. ¿Ya? Es importante que aprendan ese concepto. ¿Queda claro? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Se entendió? ¿Ya? Por tanto, la corriente siempre es la menor del sistema. Por eso que ojalá que sean las mismas celdas para que no haya diferencia de corriente ni voltaje. Que se pueden ocupar, pero no es eficiente. Esa es la palabra. De alguna manera no es eficiente. Este circuito no va a ser eficiente. Si tenemos 35 celdas de 3 amperes y una de 1 amper, nuestra salida va a ser 1 amper igual, o sea, estamos perdiendo esos amperajes de las celdas. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan claro.
Ya, conexiones en serie. La conexión en serie de los paneles es lo mismo que véalo como pilas. ¿Ya? Ahora ya en vez de celdas vamos a ver los paneles en general. ¿Cierto? Los paneles son como igual que las pilas típicas, de 1,5 volt, las salidas son 4,5 y fíjense acá el amperaje. 3 amperes, 3 amperes, 3 amperes. Si están en serie, se conserva el amperaje. 3 amperes. O se deja el del menor. Por tanto, la similitud es la misma. Los paneles son, véalo como unas pilas, baterías, etc. ¿Ya? Por tanto, si nos indican que un panel tiene 19 volts, 3 amperes, y lo interconecto en serie, fíjense la conexión, positivo y negativo, ¿cierto? A la salida tengo 19 por 3, 57, y mantengo la corriente de los 3 amperes. Si por ese motivo instalo un panel aquí, por ejemplo, de que estamos hablando, de 2 amperes, por tanto mi salida va a ser 2 amperes. ¿Ya? Por eso que así como no se interconectan celdas de distinta corriente, tampoco se conectan paneles de distinta potencia. Porque al final esto, la voltaje por corriente nos indica la potencia del panel. ¿Ya? Por tanto, cuando siempre preguntan, ¿se puede conectar paneles de diferente potencia? La norma incluso lo indica, la normativa chilena lo indica. Tenemos normativa chilena fotovoltaica. Lo indica claramente que debe haber un porcentaje de diferencia. Ya no es que usted pueda poner paneles de 100 y poner un panel de 20 watts. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también en la parte normativa. Pero quédense con eso, con la interconexión de la celda solar. Bueno. La conexión serie, ¿cierto? Bueno, esta es la parte del efecto sombra. Esto yo creo que lo vamos a ver más adelante también. Más que nada, a través, gracias a los diodos, lo que te indica aquí es que si le llega sombra a este panel, lo que hace el diodo de bypass, ¿cierto? Bypassea lo que es este panel. Por tanto, va a producir esta energía y va a pasar por el diodo y va a seguir produciendo en el panel que no tenga la sombra. ¿Ya? Este es el efecto de los diodos que les indicaba antes de bypass. Por si acaso. Esto lo vamos a ver más adelante, así que la idea es ver lo esencial hoy día. Así como tenemos la interconexión de las celdas en serie, tenemos la interconexión en paralelo también. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, las mismas pilas, que si eran de 1,5 volt, y cada una de 3 amperes, el voltaje se mantiene. Bueno, eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? Voltaje acá se mantiene de 1,5 volt. Pero acá, la diferencia, igual que el circuito, esta corriente se suma, esta corriente se suma, y esta corriente se suma. Por lo tanto, son 3 amperes más 3 más 3, 9 amperes. Si se fijan, ¿cuál es la diferencia? Obviamente, entre la serie y paralelo, entre el paralelo tenemos menor voltaje, ¿cierto? Pero lo peor de todo es el incremento de la corriente, muchachos. ¿Por qué? Porque esto no es corriente alterna, es corriente continua. ¿Cuál es la corriente continua? Recuerden que el cortocircuito que se produce es mucho más pesado que un cortocircuito en alterna. Siempre les digo, recuerden que la señal de alterna pasa por cero. En ese instante donde nos suelta en caso de que hagamos contacto. En estos puntos justamente la corriente nos puede soltar. Gracias a esto, de alguna manera, las personas sobreviven. Mientras que la corriente continua jamás te va a soltar. No pasa por cero. Y obviamente el fuego que se produce cuando se producen los arcos eléctricos es mucho mayor, la energía. ¿Ya? Por eso es que tenemos que, cuando hablamos de equipamiento fotovoltaico o conectores o cables, tienen que ser mucho, la vaina que envuelve es mucho mejor, mucho más resistente para la capacidad de corriente que está circulando. Ya no son cables típicos. Bueno, lo mismo si conectamos las pilas, ¿cierto? La conexión de paralelo de los paneles es exactamente lo mismo, ¿cierto? Se unen los positivos con positivo, positivo, los negativos, negativo, negativo. Tengo mi final, mi borne negativo y mi borne positivo. Voltaje, si el panel es de 19 volt, tengo los 19 volt. Pero 3 amperes más 3 amperes más 3 amperes, 9 amperes. ¿Ya?
Esa es la gran diferencia entre conectar los paneles en serie y paralelo. Como para adelantar, la interconexión de hoy en día de los sistemas fotovoltaicos se requiere que sean, ojalá todos en serie, ¿ya? Ojalá nunca en paralelo, porque el paralelo a nosotros nos aumenta la corriente, y aumentar la corriente significa ¿qué cosa? Aumentar el diámetro de los cables, las protecciones, todo lo que venga agua abajo, ¿ya? Para adelantar un poco. Siempre evitar la conexión en paralelo. Obviamente dentro de lo posible. Bueno, aquí de alguna manera es lo mismo, ¿cierto? Lo mismo que lo anterior. Vamos a saltar rápidamente esta parte, vamos a lo interesante, ¿no? Por el tema que nos compete hoy. Más que nada para darle un barniz justamente de lo que son las aplicaciones solares. Bueno. A ver, aquí veo un comentario, profesor, ¿y qué conexión es más viable? ¿Paralelo o serie? Aarón, bueno, como le indicaba, ¿cierto? Va a depender, no es que sea más viable, va a depender de quién, del que recibe ese voltaje y esa corriente. Si hablamos con batería va a ser un controlador, vamos a ver el esquema, pero le adelanto, va a ser un controlador, o si hablamos de una conexión sin batería, va a ser el inversor. ¿Ya? Vamos a ver inmediatamente cuál es la más viable. Los conectores, como les indicaba, los conectores para los MS4, disculpen, para la parte solar, ¿cierto? Se les indica como MS4. Ya los MS4 y están los MS3. La diferencia es la corriente, el amperaje que aguanta. En este caso el MS4 soporta 30 amperes y el MS3 soporta 20 amperes. Los conectores que llegan a Sudamérica, por ejemplo, la mayoría son de 30 amperes. ¿Ya? A estos son los conectores. Aquí tenemos el positivo, ¿cierto? Y tenemos el negativo. Estos son los MS4. Aquí está el par, positivo y negativo. Este es el MS3. ¿Ya? La verdad que no lo he visto mucho el MS3. Más que nada acá lo que llega al mercado es el MS4, ¿no? ¿Para qué es esto? Para hacer una interconexión, justamente. Aquí llegan dos negativos, ¿cierto? Interconecto y tengo una salida negativa. ¿Ya? Ahí están los dos machos, ¿cierto? Van las hembras acá y la salida también es hembra, negativa. Acá también la entrada, ¿cierto? Negativa, salida positiva. Este tipo de conector es el mismo que está acá. Lo que pasa es que este obviamente es más rígido. Acá es más flexible de alguna manera, porque recuerden que los paneles se interconectan por la parte posterior. Por tanto, lo que más requerimos es espacio para poder jugar con los conectores. Acá tenemos el mismo que está acá, que este que está aquí, el mismo que está acá. ¿Cierto? ¿Por qué? Por la salida. La salida ahí está el macho. Allá está. Y acá está la entrada. Y obviamente al revés. Acá tenemos los dos justamente positivos que están acá. Y acá tenemos la salida. Si se fijan, es el mismo conector. ¿Por qué se venden esto? Obviamente para evitar que se hagan los empalmes eléctricos. ¿Ya? Ahora, bueno, más que empalmes se hacen en barras, por si acaso. También vamos a ver todo eso. ¿Cuáles son las características? El diámetro obviamente es de 4 milímetros. Ya hay de 4, 6 milímetros incluso para los tipos de conectores. Ya mayor diámetro, para mayor amperaje, significa barras. ¿Ya? Que lleguen a las barras con sus respectivos conectores. ¿Por qué es importante el conservar el diámetro menor? Justamente con la conexión en serie usted conserva el diámetro. Si ya hace cualquier paralelo aumenta la corriente, por tanto ya hablamos de otro tipo de barra incluso vamos a tener que aplicar en vez de conectores. Por eso que le decía, eviten la conexión en paralelo. Corriente nominal máxima 30 amperes. Es súper importante esto, muchachos, que recuerden siempre que lo máximo que soporta son 30 amperes. ¿Ya? No depende del diámetro del conductor, ojo, porque este conductor, no sé, puede ser un 1/0 incluso, o tener, hablemos de milímetros, 50 milímetros, ¿cierto? Milímetros cuadrados de área, pero el conector va a ser el mismo. Y el conector, ¿qué es lo que soporta? 30 amperes. Por tanto, siempre el circuito, el peor elemento que soporta son 30 amperes, por lo tanto, mi circuito general va a soportar 30 amperes. ¿Ya? Tensión del sistema, máxima del sistema, 1000 voltios de corriente continua. ¿Ya? Tensión máxima del sistema es con respecto a tierra, por si acaso. De la fase con respecto a tierra. ¿Ya?
¿Por qué 1000 volts? Porque justamente la interconexión en serie de esto, máximo antes, estoy hablando del 2000, a ver, 2015, por ahí, máximo todos los equipos soportaban hasta 1000 volts. Ya, hoy en día ya están soportando 1500, 1600 volts incluso. Recuerden que la tecnología está, cada día, ¿cómo se llama? Está avanzando. Importante, el IP. Enchufado en modo de protección es IP67. Hay un sonido característico cuando uno hace la interconexión de esto, que es un snap-in, que se llama, que es justamente el sistema de bloqueo que tiene o retención, que es un sonido justamente, al encajar justamente los dos, hay un sonido que te indica si está bien inserto o no, ¿ya? Y te da la seguridad justamente de que está bien conectado, porque si llega a haber un falso contacto acá entre esos dos, de corriente continua, olvídense, ¿ya? Se va a quemar justamente el conector, estos se queman, se enroscan, de hecho, con toda la temperatura que les llega. Compatible, obviamente, con cables de por ejemplo, el MS4 es compatible con diámetro de 2,5, disculpe, con área, con sección de 2,5, con 4 y 6 milímetros cuadrados. ¿Ya? Pero para mantener justamente esta área, esta sección, el circuito debe ser en serie. Ya si nosotros hacemos algún paralelo, va a aumentar. Ya ahí vamos a ver también el esquema posterior. Y obviamente lo más importante, el rango de temperatura, que funciona desde 40 hasta 90 grados Celsius. ¿Ya? Así que, ojo con ese dato. Bueno, aquí pueden ver también cómo se utilizan esto en la interconexión. ¿Se fijan? Si yo tengo el panel, tengo un positivo y un negativo. ¿Ya? Tengo otro panel y lo quiero interconectar en paralelo, tengo que ir a buscarlo justamente con este conector para utilizar estos conectores. Vamos a ver en las interconexiones, en todo caso no es nada de otro mundo, pero es más que nada para que se fijen en los tipos de elementos especiales que se utilizan, que no se utilizan, la verdad, en la 4/2003. La verdad que la norma fotovoltaica superó, pero con creces, o el trámite eléctrico al trámite eléctrico 1, el TE4. Por si acá, y de hecho mucho de la normativa nueva, la RIC, las famosas RIC, traen mucho de lo que es la normativa fotovoltaica. Bueno, aquí tenemos obviamente las curvas. Las curvas, ¿cierto? Podemos analizar la curva IV. Aquí tenemos en el eje Y la corriente, en el eje X el voltaje. ¿Ya? La corriente del panel, por ejemplo, aquí está indicado de 0 hasta 5 amperes. Voltaje 10, 20, 30 amperes tenemos en el eje X. Fíjense cómo varía la temperatura. Al variar la temperatura, ¿cierto? A ver, primero que todo, el área bajo la curva, ¿qué indica? Todo esto que está aquí. ¿Qué es lo que es? ¿Ah? ¿Potencia? Potencia. ¿Cómo saben eso? Porque ustedes tienen que multiplicar los dos ejes. Tengo la corriente por voltaje. Potencia. ¿Ya? Siempre cuando tengan un gráfico y tengan los ejes, tienen que multiplicar los ejes. Simplemente. Obviamente al multiplicar no importa el orden. ¿Cierto? Potencia tenemos aquí. Por tanto, el área bajo la curva indica la potencia de lo que es el panel. ¿Ya? Por tanto, aquí podemos ver, fíjense, si el panel toma temperatura a 75 grados Celsius, va a tener menos capacidad de entregar la potencia. Por eso que es importante el tema de la ventilación. Es importante dejar un espacio por debajo del panel para obviamente manipular las conexiones también. Pero más que nada por un tema de temperatura. Al disminuir la temperatura a 25 grados Celsius, justamente es capaz de generar mayor potencia. Si se fijan, ¿ven? El área bajo la curva de 25 grados es mayor. Por más que se modifique un poco el tema de la corriente, ¿cierto? Voltaje, el área es mayor. Bueno, en cuanto a las características también de esa misma curva, supongamos solamente analicemos la curva a 25 grados Celsius. ¿Ya? Fíjense en estos datos de 25, por algo se está analizando a 25 grados Celsius. El testeo de fábrica viene a 25. Bueno, aquí tenemos dentro de lo que son los parámetros justamente de la curva, tenemos este punto que está acá, indica, este punto nos entrega la potencia máxima. Voy a poner ese gorrito que indica máximo. ¿Ya?
esa parte que está ahí indica la potencia máxima, o sea, el vector voltaje por corriente se hace el máximo. ¿Ya? Por eso que entonces estaríamos trabajando en este voltaje menor a 20 volts y estaríamos trabajando en los 4 amperes. ¿Ya? Esto es lo que nos entrega justamente la potencia máxima de nuestro panel. ¿De qué va a depender que nosotros trabajemos en esos parámetros? Ya ahí ya no depende del panel. El panel solamente nos entrega energía. Necesitamos un aparato inteligente, algo digital, que nos varíe justamente nuestros vectores para poder entregarnos la potencia máxima. Ya que son los equipamientos que vamos a ver ahora. Esto más que nada la curva, ¿cierto? Por tanto, aquí tenemos la curva cuando el voltaje es cero, o sea, la de cortocircuito. Y acá tenemos el voltaje cuando la corriente es cero, o sea, el voltaje de circuito abierto. ¿Ya? Pero en general lo que se busca, obviamente, siempre operar, hay unos sistemas que operan siempre, tratan de operar en este punto de la curva, para que siempre la salida sea del panel sea la máxima. Vamos a ver eso también. Pero más que nada, eso es lo que me interesa que sepan de las curvas, que inciden, dependen de la temperatura, obviamente, ¿cierto? Se van moviendo los parámetros. ¿Ya? Bueno. Antes de ver estos equipos, vamos a ver el controlador de carga, ¿cierto? Primero que todo, mejor les voy a mostrar. Vamos directamente a los sistemas, para que entiendan lo que es cada uno de los equipos. Ya. Vamos con el primer sistema. El sistema número 1 es el sistema on-grid, ¿cierto? Como indica ahí el título. O con red. Grid significa red. Con red, o sea, ¿qué significa? Usted tiene que tener el empalme en su casa. Supongamos que este es un sistema domiciliario, ¿cierto? Tiene que tener un empalme. Por eso significa con red, que se va a conectar a la red. ¿Ya? Bueno, como les indicaba, tenemos el panel solar, ¿cierto? El panel solar nos va a entregar, supongamos, una cierta cantidad de voltaje, como les indicaba, y de corriente. ¿Ya? Por tanto, tengo un voltaje total y tengo una corriente total de salida del panel. ¿Qué es importante? Por eso les indicaba yo. Tenemos, como sistema tenemos panel solar, tenemos el famoso inversor, ¿cierto? Que el inversor lo que hace es convertir la corriente continua que viene de los paneles a la corriente alterna. La diferencia aquí está en la parte azul, ¿cierto? Los conductores azul son de corriente continua. La parte roja es netamente corriente alterna. ¿Ya? Por tanto, si nosotros queremos inyectar o autoconsumir nuestra energía generada por los paneles, necesitamos simplemente un panel solar a grandes rasgos y adaptar nuestra energía o corriente a la casa. En este caso, un inversor. Ojo, el inversor convierte de continua a alterna. El conversor convierte de alterna a continua, es al revés. Hay gente que le llama conversor a veces a estos equipos y se nota inmediatamente que no ha tenido clase. Ya, ojo, recuerden, inversor, de corriente continua a corriente alterna. Ese es el flujo. Bueno, ¿por qué es importante este aparato? Esto es el que hace todo al final. Ahí de la pregunta del compañero delante de Aarón, justamente, qué conexión hacer paralelo serie va a depender del panel solar. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos un panel chino que hay que anda dando vuelta por ahí, esos típicos de AliExpress, Alibaba, de 1000 watts, supongamos, un panel de 1000 watts. Vamos, aquí, mejor, en vez de 1000 watts, 1 kilo. 1 kilowatt de potencia de voltaje de entrada, supongamos que es 25 volts. De corriente, 10 amperes. ¿Ya? Supongamos que vamos a utilizar el panel de delante. ¿Cuánto eran? 19 volts. 19 volts, no me acuerdo el amperaje, 3 amperes, creo que era. 3 amperes, profe. 19 volts, 3 amperes. Perfecto. 3 amperes. Muchas gracias. Ya, por tanto,
Si mi salida acá es 19 volt 3 amperes, voy a conectar solamente uno. Por tanto, mi voltaje total, ¿cuánto va a ser? Los mismos 19, ¿cierto? Y los 3 amperes. Por tanto, yo requiero que mínimo me soporte ese nivel de tensión y ese amperaje. Supongamos que este inversor que está acá, que es un inversor chino de esos de AliExpress, no es que quieran, no es que sean malos, es la capacidad de aguante que tiene. Fíjense, 19 volt, aguanta 25 amperes. Yo puedo conectar otro panel acá al lado para interconectarlo en serie, por ejemplo. ¿Cuánto voy a tener a la salida si es en serie? 38. 38 volt y amperaje 3. 3 amperes. Perfecto. 38 volt, allá van, 38 volt 3 amperes. ¿Quién lo recibe? El inversor. ¿Está bien o está mal? No, está pasado por el voltaje, po. Exacto, lo quemo inmediatamente, quemo el aislamiento, por tanto no se puede. F. ¿Ya? Por tanto usted no puede, esa es la razón. ¿Ya? Pero supongamos que este inversor de acá, que también es de 1 kilo, ¿ya? 1 kilowatt de potencia, ¿cierto? ¿Qué nos indica? Supongamos que este es de 40, de 90 volt. Pongámonos bien realista, porque son de mucho más incluso. 90 volt y 15 amperes. ¿Se fijan? Incluso, vámonos más a la realidad. Estos que están acá son de 600 volt máximos. ¿Ya? 600 volt y supongamos unos 15 amperes. ¿Se fijan? La diferencia. La diferencia es que si yo quiero conectar acá, yo puedo interconectar muchos más paneles en serie. ¿Cierto? Interconectar todos los paneles en serie que quiera hasta alcanzar los 600 volt. Esa es la ventaja, esa es la gran diferencia de la tecnología y obviamente el precio de los equipos. Y los equipos chinos no es que sean malos, sino que vienen muy acotados en cuanto a los rangos. Por eso es que se utilizan, ustedes van a ver estos inversores en los autos, en las casas, cosas domiciliarias, pero ya a nivel de instaladores, algo profesional, ya necesitamos equipos certificados. ¿Por qué? Porque toleran hasta 600 volt, estamos hablando monofásicos, ni hablar de trifásicos, 1600, 1500. ¿Ya? Esa es la gran diferencia en cuanto a la tecnología de los inversores. Es la capacidad de entrada. En este caso, 25 volt 10 amperes, imagínense acá, 600 volt 15 amperes. Y estamos hablando de la misma potencia. De 1 kilo y de 1 kilo. Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Vamos a ver la cantidad de inversores hoy en día, ya hay de todo. Pero la mayoría de los monofásicos, los más básicos, hasta 600 volt. ¿Ya? Ahí obviamente hay más hacia arriba. Bueno, una vez que nosotros ya interconectamos el panel, ¿cierto? Este inversor, ¿qué es lo que hace? Obviamente, convierte de continua a alterna. ¿Ya? La potencia siempre que indica este equipo es la potencia de salida. 1 kilo de salida, 1 kilowatt de salida. ¿Ya? Es como el motor. Nos asegura en el eje la potencia en HP. ¿Se recuerdan que yo les indicaba que el HP está en el eje? Y que si ustedes quieren ver el consumo eléctrico, tienen que ver el tema de la eficiencia para ver si gasta más o menos. Esto es lo mismo. Lo que te asegura que el fabricante es, si usted conecta los parámetros adecuados a la entrada, máximo va a tener 1 kilovolt, 1 kilowatt de salida. También incluso te indica la potencia máxima de paneles que usted puede conectar acá a la entrada. Ese es un dato que, ante tanta consulta que se hacía, cuánto cantidad de paneles puedo conectar para no matar al inversor, obviamente preocupándome de los parámetros principales que son voltaje y corriente, ya hoy en día los fabricantes te entregan en la especificación técnica, nos entregan el dato de la potencia máxima de paneles solares a interconectar en la entrada. ¿Ya? Por si acaso. Bueno, una vez que tenemos la corriente alterna, ¿cierto? Nos transforma a la frecuencia del país, en este caso 50 Hz, es configurable. Todos los parámetros que tenga usted a la salida son configurables. De hecho, lo vamos a ver cuando tengamos que la parte de configuración para el TD4. Es importante esa parte, la más importante. La configuración de este equipo para la red chilena.
porque recuerden que todos estos equipos vienen de países exteriores. No tenemos fábricas de inversores acá en Chile. La más cercana creo que sí es que hay en Brasil, y no hay más. Ya todo lo que es después Alemania, China, obviamente, ¿para qué decir? ¿Ya? Bueno, una vez que inyecta la corriente alterna, nosotros podemos tener una carga. Aquí en esta casa vamos a dibujar el consumo. ¿Ya? Ahí está el consumo de la casa, eso es lo que indica la casa. Y necesitamos nuestro medidor de energía. Esta parte es importante. Acá el medidor no puede ser el medidor común que usted tiene en la casa. A ver, antes teníamos el de disco, ¿cierto? Después pasó, ahora están instalando el digital. Pero estos solamente registran una sola lectura, un solo flujo, que es el flujo de consumo, ¿cierto? A usted le indica lo que usted saca de la compañía. Eso es lo que le indica a usted el medidor. Pero nos indica, por ejemplo, supongamos que yo tengo un panel en la casa en el verano y esta casa se fue de vacaciones. No hay ninguna persona acá que tenga ninguna luz prendida ni nada. Como no tengo consumo, ¿para dónde va a ir la energía? Eso es lo interesante, hacia afuera. ¿Ya? ¿Cómo se logra eso? Este es el inteligente el que hace todo eso, el inversor. ¿Por qué? Supongamos que yo acá de la red, ¿cierto? Porque esto está interconectado al final al empalme, a la red. Yo aquí tengo 220 volts. Yo acá tengo 220 volts, supongamos. ¿Ya? Por tanto, el inversor, ¿qué es lo que hace? Va a censar el voltaje de salida, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice? No, yo siempre tengo que ser un poco más. 220 más 1, 221 volts. ¿Por qué produce eso? ¿Cierto? Es una diferencia de potencial. Es como decir, miren, yo tengo esta altura y acá está esta altura con respecto a esta base. Tengo H1 y H2 y pongo una tabla encima y pongo una pelota de tenis. ¿Para dónde va a ir el flujo? Hacia abajo. Simplemente por la diferencia de potencial. Tengo H1 y tengo H2. Con el voltaje ocurre lo mismo. De hecho, esa es la gracia justamente de la batería. La diferencia de potencial aquí ocurre eso. Si yo tengo 220 en la red, el inversor tiene 221. ¿Qué asegura eso? Que el flujo de corriente sea siempre hacia el consumo, ya sea en este caso la casa, o hacia la red. ¿Ya? Eso es lo que asegura. Sí, y de hecho esto es variable. Ustedes saben que la red varía cada rato, por tanto, a veces si tiene 200 volts, este va a tener 201. Siempre un poco más para mantener lo que es el flujo. ¿Ya? Es súper importante, ocurre una sincronización, así como los generadores, ¿cierto? Los generadores síncronos es lo mismo. Este aparato se tiene que sincronizar con la red. Por eso es importante que los parámetros insertos en el inversor sean los de la red. ¿Ya? En todo caso, todo esto que le estoy explicando en detalle lo vamos a ver. A ver, hay unas consultas ahí. Felipe Ferreira, Net Billing. Claro, esto es lo que le estoy explicando ahora es el Net Billing, que justamente salió la ley de que si uno inyecta hacia la red, ¿cierto? Y a fin de mes llegamos, bueno, y dicen, ¿cuál es su consumo? Su inyección, mejor dicho, fue mayor que el consumo que tuvo en su casa, por tanto, nosotros debemos pagarle la diferencia que hay entre la inyección y el consumo. ¿Ya? Obviamente, si su consumo es mayor a la inyección, va a pagar la diferencia, ¿no? De consumo, pero se ahorra lo que fue la inyección, justamente, se ahorra lo que es el autoconsumo acá. Por eso cuando uno hace un dimensionamiento de paneles, no es necesario que yo tenga una cantidad grande de paneles para cubrir, supongamos el gasto consumo aquí es del 100%, el consumo de la casa, hablemos porcentaje. Si yo tengo un 100% de consumo, yo puedo poner un panel que me cubra un 10%, 20, 30, 40, hasta llegar a 100. ¿Ya? Supongamos que del 100% del consumo me dio que tenía que tener 20 paneles, supongamos, 20 paneles solares para poder cubrir el 100% del consumo de la casa. No es necesario que usted ponga los 20, porque usted le indica al cliente, bueno, en el proyecto obviamente, que usted puede poner la mitad, 10 paneles para cubrir el 50%. O un solo panel, ¿ya? Que le va a cubrir obviamente menos, 5%. ¿Ya?
Por eso que es un cálculo nomás que uno hace, pero obviamente después la instalación uno ve de acuerdo al requerimiento, al cliente, a los costos, etc. No es necesario cubrir al 100% del proyecto. Eddie Leguizamón, ¿en qué parte se conecta la salida del inversor? La salida del inversor, bueno, obviamente esto va al TDA de la casa, va al empalme donde nosotros tenemos. ¿Ya? Ahí va conectado, porque acá tenemos, ¿cuántos cables tenemos aquí? Fase, neutro, tierra. ¿Ya? Fase, neutro y tierra tenemos acá. Por tanto, estos cables tienen que ir al TDA de la casa. ¿Ya? Van justamente al TDA. O en este caso a las barras. Ahí la ley, vamos a ver, nos indica los esquemas justamente cómo se debe interconectar. Y eso en cuanto a la parte de on-grid, ¿ya? A ver, una cosa, como estamos en Chile, lamentablemente estamos temblores, terremotos a cada rato, ¿qué pasa si se va la energía? Se apaga el panel. O sea, ¿Ya? deja de inyectar corriente. Ya. Se va la energía, el panel sigue funcionando. Lo que pasa es que este inversor de aquí, recuerden que tiene que censar, recuerden, si tenemos los 220, este siempre tiene que tener más 1, por ejemplo. Siempre un poco más. 220 más 1 en este caso. Para poder inyectar, ¿cierto?, hacia el exterior. Si este voltaje se va a 0, cuando ocurre un temblor o se corta, ¿cierto?, el voltaje de la red es 0. Por tanto, acá, ¿qué es lo que va a censar? Más 1. 0 más 1, o sea, 1 volt. ¿Qué hacemos con 1 volt? Absolutamente nada. ¿Ya? Por eso que se deja de inyectar. Pero el panel, aquí el panel se queda en circuito abierto. Ah, Por tanto, el panel está listo y dispuesto. Pero el inversor, ¿qué le dijo? No, te voy a desconectar porque yo no tengo voltaje. Por tanto, hay un problema y les va a marcar error. El aparato aquí, la pantalla, ¿cierto?, les va a indicar error. Que ahí, de acuerdo al código, tienen que ir a ver y obviamente va a ser bajo voltaje. ¿Ya? Por eso que lo deja en circuito abierto, por tanto, la corriente es 0. ¿Ya? De los paneles. Pero siempre, porque el sol sigue estando, le sigue llegando energía al panel, pero al estar en circuito abierto, no, ustedes saben, deja de inyectar. Eso es lo que pasa. Entonces, es la importancia del inversor. Es justamente importante este inversor. ¿Y por qué hoy tiene que ser esa? De hecho, está por norma eso de que si se corta el empalme, deje de inyectar. Porque no puede ser que después llegue el técnico eléctrico, el electricista, a reparar, no sé, alguna falla que hay aquí justamente en este poste, y usted está inyectando con su sistema fotovoltaico. Le va a dar un golpe de corriente, y eso es lo que se quiere evitar. ¿Ya? Por eso esa desconexión tiene que ser instantánea. En la normativa, cuando veamos la normativa de desconexión, vamos a ver la cantidad incluso de segundos que se tiene que desconectar. Ya, eso a grandes rasgos un sistema on-grid. Por tanto, ¿qué significa on-grid? Con la red. O sea, el panel trabaja con la red. Si deja de haber red, ya no trabajan en conjunto. Si no hay red, hay panel, pero no quiere seguir trabajando. Ese es el concepto de on-grid. Por eso es importante. ¿Ya? Así que eso en cuanto al primer sistema. Lo malo de esto es que justamente en caso de que ocurran este tipo de percances o cosas que nos suceden acá, ¿cierto?, de que haya un temblor, etcétera, se cae la red, en un día, imagínense las 3 de la tarde, un día X, y usted tenga una cantidad X de paneles en su techo. Al irse la red, se va nuestro sistema solar, por tanto tengo los paneles ahí descansando en el techo, dispuestos a generar energía, pero yo no tengo cómo almacenar esa energía. ¿Ya? Eso es lo malo de este sistema, que el sistema funciona con la red. Si no hay red, no tengo cómo hacer funcionar. Obviamente en las parcelas donde hay campo, etcétera, y donde no hay red, ¿cierto?, no llega a las compañías, tengo que hacer, este sistema no me sirve. Porque no tengo red, obviamente, para hacer la sincronización.
¿Ya? Entonces, para evitar eso, o de alguna manera la solución a la problemática de eso es justamente almacenar energía. ¿Y cómo almaceno yo la energía? En baterías. Pero van a ver que aparecen dos actores más, un controlador y las baterías. Vamos a ver inmediatamente. Ya. Acá tenemos el segundo sistema, que es el sistema off-grid, ¿ya? Sin la red. Este sistema no requiere el empalme ni nada, es autónomo total. Lo puede hacer incluso en una maleta, incluso una maleta portátil, como usted quiera. Bueno, como les decía, ¿cierto? Seguimos con el panel. Seguimos con el panel solar, ¿cierto? ¿Qué más tenemos acá? El inversor. Ahí hemos un convertidor. El inversor. ¿Ya? Pero la característica especial es que justamente este inversor es off-grid. El inversor de Enarte es para sistema on-grid. Y así como se identifica. ¿Ya? Es importante la diferencia. ¿Por qué? Porque la salida alterna de este no va al TDA. Disculpen, no va a la red, por así decir. ¿Ya? Esta es la salida alterna de todo este sistema, la salida es aquí. Esta es la salida anterior, la salida alterna. Aquí donde yo tengo la corriente alterna de salida hacia las cargas. Por eso voy a poner ahí una carga, ¿no? Ya, eso puede ir a un enchufe, una toma corriente, lo que ustedes quieran. Entonces, la gran diferencia, obviamente, del tipo inversor, la tecnología, este es off-grid, para uso con batería. El otro era on-grid, para uso con la red. ¿Ya? ¿Qué otro actor aparece? Aparece lo que es el controlador y la batería, obviamente. Supongamos, a ver, vamos a la síntesis de todo esto. El panel, yo directamente lo podría interconectar al positivo y negativo de la batería. Si alguien me dice, ¿yo puedo poner un panel para cargar una batería? Por supuesto. ¿Ya? Bueno, ese es el dibujo de un panel como una carta, todo esto, según la normativa. Esa es la figura de un panel fotovoltaico. Yo podría conectar el positivo y negativo a una batería. ¿Ya? A los bornes de la batería, por supuesto. Por supuesto que la puede conectar. ¿Ya? El problema va a ser qué cosa. ¿Alguien me puede indicar o se le ocurre qué problema puede ser que yo conecte El, directamente? el panel puede generar más corriente, ¿no, profe? ¿Ya? Y puede, El panel, fíjate, el panel entrega energía nomás. Al panel eh, nadie le dice, oye, sé que ya estáis sobrecargando la batería. y que ese sería el problema, po. Es que no puede haber un día que se genere más radiación y puede quemar la batería, ¿o no? Exacto, exacto. Más que nada, es que este entrega energía nomás, no le interesa nada más. Y la batería obviamente va a recibir porque está descargada, pero ¿qué va a pasar si, por ejemplo, ya la batería ya está llegando a su punto máximo de energía? Alguien tiene que darle un párale a todo esto. Decir, oye, sabéis que ya es suficiente energía porque ya la batería ya está alcanzando. Recuerden, son 12 volts, ¿cierto? 12 volts nominales, pero hacia arriba tenemos 14 volts. Si usted mide la batería en vacío, una batería nueva, debe medir alrededor de los 13,8. ¿Ya? Y por debajo los 10 volts. Es el rango que utiliza para decir, mira, sabéis que el nominal son 12, cuando baja de los 10 volts ya le falta energía y cuando alcanza los 14 volts ya está cargada. Por tanto, supongamos que esto ya está alcanzando los 14 volts. Necesitamos de alguien que indique, ¿sabes qué? Deja de generar energía porque la batería ya está bien. Para eso aparece justamente lo que es el famoso controlador de carga, justamente. ¿Ya? Los controladores, bueno, este es un controlador de carga básico, tiene 6 bornes, los 2 bornes son para el positivo y negativo de los paneles, ¿ya? Que los ven ahí, ¿cierto? El positivo, bueno, no se fijen en las protecciones las vamos a ver después. Ahí hay un simple fusible, ¿cierto? Al positivo. El negativo del panel al negativo. Los 2 bornes al medio, ¿cierto? Son de la batería, al positivo de la batería y al negativo de la batería. ¿Ya? Por tanto,
Este es el que indica, ¿sabes qué? Una vez que ya carga la batería, lo deja inmediatamente en circuito abierto como el inversor, como el panel de delante. Este es el que indica si hay algún problema o no. Por tanto, lo primero que de hecho que nosotros energizamos es el controlador a través de la batería. Lo primero que se hace es interconectar la batería. Son los dos primeros bornes. ¿Por qué? Porque se enciende el equipo. Y empieza a censar inmediatamente qué tipo de batería. Bueno, hoy en día ya hay qué tipo de batería es, si es de gel, ácido, plomo. Ahí cuando nos toque el tema de la batería vamos a ver en mayor énfasis. ¿Ya? Y ahí recién conectamos lo que es la energía. Ya la conexión de lo que es la energía. Aquí hay un pequeño detalle. El detalle es que la salida de acá, todo esto es continuo, corriente continua. La salida de acá, en este minuto, se está conectando directamente al inversor, a la entrada de positivo y negativo, ¿cierto? Y aquí está la salida alterna de la carga. Esta conexión de alguna manera no se hace muy seguido. ¿Por qué? Te indico inmediatamente. Supongamos que va a depender de la carga. Supongamos que yo tengo acá una carga crítica, un motor. La carga más pesada, un aire acondicionado, lo que queramos. ¿Cómo funciona este? Este funciona dependiendo del nivel de tensión que tenga. ¿Por qué? Porque si dice la batería está descargada, le mide el voltaje. Supongamos 9 volts. Los 9 volts que llegan acá, ¿qué es lo que dice? Cierra el circuito del panel para energizar la batería. ¿Cierto? Está indicando que está descargada, por tanto, toda la energía tiene que ir a la batería. ¿Ya? Y estos bornes de acá son siempre se ocupan para circuitos de iluminación. Ampolleta en continua, no sé, son siempre cargas en continua, un televisor en continua, todo lo que gaste poco. Que no sea tan sensible en cuanto a la partida por la diferencia de tensión. Por tanto, si yo tengo un motor acá, donde la partida es tan grande, ¿cierto? 3 veces puede alcanzar, incluso más, va a haber una variación de voltaje importante aquí. ¿Qué va a pensar el aparato? Porque se va a replicar ese voltaje en la batería. Va a pensar que la batería es la que tiene problemas. Por tanto, ¿qué va a hacer? Va a desconectar tu sistema. ¿Ya? Por tanto, este inversor no se conecta directamente ahí. Estos dos puntos que están acá, no se hace esa conexión. ¿Dónde creen que va? A la batería, ¿no? Exacto. La batería, porque la batería nos entrega energía. Por tanto, estos dos puntos van a lo que son el positivo y negativo de la batería. Por tanto, independiente de la carga que yo le saque, o el voltaje que se aplique, la caída de tensión, la batería no le va a hacer ni cosquilla. ¿Ya? Esos son los tipos de conexiones que se pueden hacer justamente. Oiga, profe, ¿Sí? Adelante. sobre el controlador, póngase, estamos haciendo una camper y que funcione con paneles solares. Uh-huh. Y tiene un controlador, pero también tiene la función de cuando lleguemos a un camping, poder enchufarse a la corriente, a la línea directa, con 220, para que se cargue la batería o que también esté funcionando la camper por dentro. Ahí yo tuviera que cortar todas las líneas o no. La del controlador tuviera que desactivarlo, ¿no? O A ver, es que en primer lugar tú tenías un controlador que funciona con un enchufe de corriente alterna. ¿Cierto? Sí. Ya, pues, ¿qué es lo que es? Es justamente este mismo aparato, pero fíjate, está hablando de la fuente. ¿Quién es la fuente en este sistema? El panel, ¿cierto? Por tanto, aquí, ¿qué es lo que hay? Hay ¿cómo es que se llaman? Los que van a una fuente. 220 y la salida 12 volts. Y este es el que va acá. ¿Te fijas? Por eso es que tú puedes llegar y enchufar a una fuente de 220 alterna variable y la salida sea continua. Ya, ese es el enchufe. Que es lo mismo que un panel, te entrega energía, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que te entrega en continua y acá tú estás sacando la energía del enchufe que es alterna. Entonces, con ese enchufe sería más viable que conectar todo, ¿no? Para que no se queme. Es que no, es que no es un tema viable, es un tema de potencia. Porque te estoy hablando solamente del voltaje, pero ¿cuántos los amperes que te entrega aquí? Es súper poco, porque va a depender de la potencia del enchufe, imagínate. Entonces estamos hablando ya de sistemas domiciliarios, de camping, etcétera. Ya cuando hablamos de proyectos grandes, ya eso no lo vamos a poder hacer. Pero no, pues si el controlador hace todo. El controlador es el que indica hasta cuándo cargar,
la batería, ¿cierto? Hasta cuándo la batería está descargada, el controlador es el que sabe todo. Este es el que indica cuándo, y de hecho, todas esas luces LED, que vamos a ver obviamente la gráfica más adelante, donde tengamos, se visualice mejor, que indica cuando está sin carga, con carga, si está al 50%, se puede ajustar incluso para ajustar estos rangos de carga máxima y descarga, cuando comience a cargar y cuando diga ya es suficiente, los 14 volts. Todos esos parámetros son ajustables. ¿Ya? Pero ese es tu caso justamente, que tú en vez de ocupar la fuente de corriente continua e directa, ocupa un enchufe. Una fuente, la típica fuente de 220 alterna a 12 volts, 15 volts es variable. ¿Ya? Y Disculpe, también el pero- controlador va a depender del voltaje que aguante de entrada. Disculpen, del banco. Aquí se Profesor, refiere al banco batería, 12 volts, pero si por ejemplo yo tengo otra batería acá, de 12 volts también conectada en serie, tengo 24 volts. Este controlador ya no te sirve. ¿Ya? Ni hablar de tener un banco ya más grande, donde los bancos Mac son de 48 volts. Entonces, también ahí va el detalle en el controlador. Tiene de 12, la mayoría ahora son de 12 a 24 automáticos. Que detecta 12 o 24 volts. ¿Ya? Pero ya los sistemas más grandes requieren ya de 48 volts. ¿Por qué? Porque al aumentar el voltaje, ¿qué es lo que disminuye? La sección del conductor, que es súper importante. Disminuir siempre la corriente. No sé si contesté tu pregunta. sí, profe, sí, me quedó más claro. Ya, perfecto. Dudas, consultas con respecto a estos sistemas. Bueno, en general estos son los dos grandes sistemas que uno puede tener. ¿Qué otro sistema apareció después? La interconexión de los dos, o un sistema híbrido, que se le dice, que es un sistema que te sirva tanto en on-grid como en off-grid. Se te va la energía y entra a funcionar el sistema con batería. ¿Se fijan? Lo malo es que el costo del inversor ya se nos escapa de las manos. Eso es lo malo de la tecnología que está saliendo recién. Pero sería súper bonito tener un puro sistema como el anterior, ¿cierto? Que nos entregue justamente energía para el consumo, que cuando se va a la red tenga baterías para que entren las baterías, es todo un tema. Pero esto es como la síntesis de los sistemas, el on-grid y el off-grid. El on-grid sí o sí tiene que estar en la red. Si usted va a un campo donde no hay red, tiene que aplicar el sistema off-grid. ¿Ya? Eso en grandes síntesis. Para lo que son los trabajos, los proyectos, por ejemplo, aquí puede, obviamente está la ley donde uno puede vender la energía, el excedente, ¿cierto? A las compañías eléctricas. Lo malo es que no te pagan el 100%. Si a usted le cobran 140 pesos el kilowatt hora, ¿cierto? Te pagan 70 pesos, te pagan 50, 60%. ¿Por qué? Porque recuerden que en el precio de los 140 pesos que te cobran está el precio nudo, que es el costo de generar esa energía, está el precio de transporte, precio de mantenimiento, etcétera, etcétera. Por tanto, claro, ellos dicen, mira, si no tienes mantenimiento ni nada, por tanto, tú debes pagar, a ti te pagamos como domiciliario, como generador domiciliario, te pagamos solamente el precio nudo, el precio que cuesta generar la energía de nuestras centrales. Por eso que no te paga tanto, pero obviamente te sirve, si de hecho de eso se trata la ley del net billing, famoso net billing. ¿Ya? Lo importante del otro sistema es su sistema independiente, ¿cierto? Esto jamás debe, la salida alterna jamás debe ir conectada a la red. Ojo, esto es como un generador, si usted conecta esto a la red sin sincronizar es un cortocircuito franco. ¿Ya? Por eso que no tiene, es off-grid, sin red. ¿De qué sirve esto? Lo que le indicaba adelante, hay personas que son electrodependientes. Por tanto, no pueden depender de si hay o no energía eléctrica, no pueden estar en lugares donde hay corte de energía. Por tanto, necesitan un almacenamiento de energía con batería. Por tanto, estamos hablando de un sistema off-grid. ¿Ya? ¿Qué otra cosa también se puede hacer? Para una casa, como les digo, de campo, se pueden hacer bancos mucho más grandes, se pueden instalar en camiones, en buques. ¿Se fijan? Se pueden instalar en muchos lugares este tipo de sistemas. Así que, bueno, no sé si continuar. Más que nada, prefiero dejarlo para la próxima clase. Me interesaba más que nada indicarle el funcionamiento de los sistemas. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Hoy en día lo que más se está ocupando, por un tema de costo, obviamente, ¿cierto? Los sistemas on-grid. ¿Por qué? Porque lo más caro que hay acá del sistema son las baterías hasta el momento.
Las baterías siguen siendo lo más caro del sistema. ¿Ya? Y hay inversores que están trayendo algunos problemas. Bueno, están apareciendo tantas marcas que al final nos estamos guiando por quién ha instalado uno y cómo le ha ido nomás. A la fe, no así en cuanto a LongGrid. En LongGrid ya está más, lleva mucho más tiempo que en Chile, los equipos son certificados a través de la SEC, es todo hay mayor normativa en cuanto a esto. De hecho, la normativa que hay es solamente de on-grid, para la venta de energía. Ya hay una normativa también para lo que es el banco de baterías o sistema off-grid, pero ya no es tan antigua, en materia fresca, por así decir. ¿Ya? Así que se pueden hacer miles de proyectos, como les decía, pueden hacer, no sé, una alumna anterior hizo un tema para una granja, un sistema con batería, porque la red se caía cada rato, tenía poco voltaje, ¿se fijan? O si alguien, una empresa necesita disminuir su consumo por la tarifa, le conviene justamente aplicar un sistema on-grid, porque este sistema se aplica para reducir el costo el gasto de consumo, más que nada. De hecho, esa es la ley justamente, la síntesis de la ley fue hecha para el autoconsumo, por eso se le dice autoconsumo, que todo lo que usted produzca se autoconsuma acá en la casa, no es hecha con el fin de vender energía. ¿Ya? No sé si pregunta, duda de los sistemas, si les queda claro. Parece que no hay duda. ¿Todo claro? Profe, no se me Ajá. escucha. ¿Qué tipo de inversor se ocupa en un sistema mixto? En un sistema Eh, inversor. ya, mira, es que lo que pasa es que hay dos conceptos ahí justamente que se está ocupando el sistema híbrido, un híbrido que conceptualmente, inicialmente, el híbrido significaba un on-grid y off-grid a la vez. ¿Se fijan? Un on-grid y off-grid. O entonces que fuera un sistema para inyectar energía o autoconsumir y a la vez almacena energía. Eso sería un inversor híbrido, ¿ya? Que cumpla las dos funciones que estamos hablando. Lamentablemente de a poco se fue malinterpretando el concepto y hoy en día los sistemas híbridos se les llama que tenga una entrada, que tenga una doble entrada de energía. O sea, ya tenemos una entrada de corriente continua en paneles y yo ahora requiero otra entrada que puede ser incluso de corriente alterna directa. ¿Ya? Hay otra entrada aquí que es de corriente alterna, por tanto a esto también se le llama híbrido. Por tanto, hoy en día hay que aclarar qué quiere decir con híbrido. Que tengo otra entrada, que puede tener una entrada, de hecho aquí hay tres entradas también, que son para los sistemas eólicos. ¿Ya? Lo que preguntaba Romina antes. El sistema eólico también lo mismo. ¿Ya? Entonces, este es el inversor híbrido que al final acepta más entradas de otras fuentes de energía, ¿no? Pero también está el otro sistema que cumple las dos funciones, ¿ya? Que también están. Lo malo, obviamente, el precio estamos hablando. Supongamos que hablamos de un panel de un inversor de 3 kilos, está a 600.000 pesos. ¿Ya? De la misma potencia, un inversor que cumpla las dos funciones está sobre los 2,5 millones de pesos. Entonces ya para proyectos domiciliarios obviamente se escapa un poco el presupuesto. Pero como proyecto obviamente se tiene que hacer y se hacen. De hecho hay muchas marcas. ¿Ya? Hay muchas marcas, hay marcas chinas, Solis, está obviamente la ABB también está entrando fuerte con esto, Siemens también ya está generando. Pero como les digo, la mayoría del mercado lo lidera los equipos chinos. Pero es interesante ver, de hecho ya están, hay unos inversores que traen las varias entradas acá y trae directo la conexión para las baterías. Aquí mismo, por ejemplo, podríamos tener la conexión de las baterías lo más bien. Por tanto, tengo todas las entradas posibles. Si no tengo panel, tengo corriente alterna. Si se va la corriente alterna, tengo energía eólica. ¿Se fijan? Sí o sí tengo todas las entradas posibles. Si ya se me van, ya se vería, no tengo panel, no tengo corriente alterna, no tengo eólico, tengo batería. Todo con el fin de que nunca deje de generar energía.
¿Ya? Hay todos unos sistemas, de hecho, podríamos incluso acoplar este sistema on-grid y con un sistema off-grid, que también es interesante. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque yo a través, no sé, supongamos yo a través del sistema off-grid, yo puedo acoplarle un sistema on-grid. El tema es dónde me acoplo, a la parte alterna o a la parte continua. Como acá. Yo, por ejemplo, aquí podría acoplarme, no sé, a la batería. ¿Cierto? Yo podría acoplarme aquí con un sistema... acá, disculpe. Aquí, por ejemplo, yo podría acoplarme lo más bien con un panel, otro panel, ¿cierto? Otro panel y un controlador de carga. ¿Ya? Y obviamente estamos hablando de corriente continua, a la parte continua. De lo contrario, mi panel, controlador de carga, ¿cierto? Y un inversor para agregarse la continua. Bueno, ahí vamos a ver varios esquemas más adelante, más que nada, no quiero confundirlos tanto, en mucha materia, pero más que nada me interesa que sepan en síntesis cómo son los sistemas, a grandes rasgos, para que puedan definir el tema del proyecto. Profe, A tengo ver, una duda. adelante. La parte del medidor, ¿cómo va conectado? Porque se supone que está conectado a la red por un lado y por esa misma vía está conectado lo que sale me refiero a lo que sale de los paneles solares. Veamos el tiro. Veamos el tiro la respuesta a su consulta. Bueno, vamos a ver la normativa justamente, donde nos indica normas técnicas, la RGR. Bueno, esta es la... No está bien, no estoy compartiendo. Compartir PDF. Ya, ahí están viendo entonces el PDF que indica las famosas RGR, ¿cierto? Esta es la última, la 2020. Nosotros trabajamos con la 2014, después salió la 2017 y ahora salió el año pasado la 2020. ¿Ya? Nos indica el diseño y ejecución de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red de distribución, o sea, la empalme. Bueno, obviamente esta norma sí o sí tenemos que leerla, ¿cierto? En los capítulos posteriores. Las partes importantes, pero vamos directamente a su consulta, que es la de cómo tiene que ir conectado. Aquí nos indica de alguna manera la parte técnica de cómo tiene que hacerse el proyecto. Aquí está la consulta. Bueno, vamos a explicar el esquema, ¿cierto? El esquema, obviamente, aquí, como les decía, la figura de carta son los paneles, ¿ya? Están interconectados, si se fijan, van en serie, ¿cierto? 1, 2, 3, son 9, 10 paneles tenemos acá. No está identificada la potencia, solamente como modo de ejemplo. El aterrizamiento, obviamente, de la tierra de protección de 4 milímetros como sección mínima se exige. Eso lo vamos a ver en la norma en todo caso. Fíjense en el detalle. El positivo llega al inversor y el negativo llega al inversor. ¿Ya? Corriente continua convertimos a corriente alterna. Luego de eso, este es el TDA de la casa, TDA existente, indica ahí. Tenemos el medidor, ¿cierto? El automático, el interruptor de potencia, que nos restringe la potencia que nosotros podemos conectar, ¿cierto? Que viene en la empalme. Y aquí tenemos lo principal. Está el general, ¿cierto? Que es de 1 por X amperaje. Está la barra, ¿cierto? Y supongamos que nosotros antes del proyecto fotovoltaico teníamos todo esto que está acá. Esto era nuestra carga 1, 2 y 3 solamente existían. Nada más. Por tanto, nosotros al agregar el proyecto fotovoltaico, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que justamente agregar dos protecciones importantes acá. A la salida alterna del inversor va lo que es un diferencial y un automático. El diferencial no es de los diferenciales que están acá al lado, es especial. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a los diferenciales tipo AC. No sé si alguien ha escuchado hablar de eso. Los diferenciales tipo AC son solamente para corrientes alternas. Acá se ocupan diferenciales tipo A o B, que justamente tienen una componente continua. En caso de escaparse, porque acá ocurre un switcheo, recuerden de la electrónica de potencia. Va una componente continua, entonces a lo mejor
este diferencial tiene que saber discriminar si es que hay alguna fuga con ese tipo de componentes. Por eso que es especial, el costo de 3-4 veces más de los normales, de los diferenciales que ustedes han visto durante la carrera. ¿Ya? Por tanto, y la otra diferencia es que a lo mejor aquí era 1 por, ¿se fijan? 1 por, 1 por, 1 por. Acá ya todo es 2 por. Sí o sí tenemos que agarrar, si es monofásico, la fase y el neutro. Sí o sí. Yo aquí no puedo poner un 1 por, un automático 1 por, porque si yo quiero después hacer en la presentación del proyecto en el TD4, me lo van a rechazar inmediatamente. ¿Ya? Pero la salida alterna es así, justamente. Protector diferencial y este es el flujo. El flujo va hacia arriba. ¿Cierto? Diferencial, ¿por qué? Porque inmediatamente si tengo algún problema de fuga, salto inmediatamente el diferencial. Y obviamente el automático para poder operar. ¿Ya? El automático, la verdad que no, ningún requerimiento especial, se pueden ocupar los mismos de antes. Lo que sí, como les digo, tiene que ser bipolar, 2 por. Ya, obviamente el diferencial es bipolar, entonces tiene que discriminar, tiene que censar referente al neutro. Un 2 por o un 4 por, si es trifásico. ¿Ya? Pero así como va interconectado, la salida alterna justamente, la salida alterna del inversor tiene que ir a través de un protector diferencial nuevo y un automático nuevo. Y directo a la barra. ¿Por qué directo a la barra? Supongamos que yo aquí, lo que les indicaba adelante, supongamos que mi flujo es hacia arriba, ¿cierto? Esa es la dirección de mi flujo. Por tanto, si una carga 3 está conectada y yo requiero energía, ataco la carga. Trato de ayudar ahí, depende del requerimiento de energía, lo que está ocupando, y mi cantidad de paneles, yo voy a ayudar con esa carga. Por tanto, yo voy a ayudar a esa carga y de la red voy a sacar en vez de a lo mejor del 100% para energizar esa carga, saco un 50%. ¿Ya? Y por tanto, mis paneles también están generando el 50% para alimentar esa carga, la carga número 3. Por tanto, ahí hay un ahorro. Ya no saco 100% de la red, saco 50%. No. Por eso que la boleta de energía a fin de mes se refleja la cuenta disminuida. ¿Ya? Supongamos ahora el otro caso. El otro caso es que yo no tenga, como le decía, se va de vacaciones, por tanto, la carga 1, 2 ni 3 están todas apagadas. No está consumiendo nada. Por tanto, toda la energía que yo genero, en vez de irse a la carga, se va directamente al empalme, a la red. Por eso es muy importante que este medidor sea bidireccional. Por eso indica las dos flechas. Indica el consumo y la inyección. No quiere decir que tenga dos lecturas, sino que tiene dos parámetros nomás que te va indicando dos códigos. No recuerdo, el código 1 creo que era, te indica el consumo, y el código 7 la inyección. ¿Ya? Pero te indica en la pantalla el medidor, obviamente, ya es digital, así que te indica todo. Esa es la gran diferencia. Así es como va interconectado. Esto es cuando obviamente tiene espacio dentro del tablero. ¿Qué pasaría si yo no tengo espacio en el TDA existente? Sí, porque aquí recuerden que esto es un TDA existente, o sea, supuestamente, y si está bajo norma y todo lo que ustedes quieran, debería tener un espacio suficiente para yo poner recursos. Mira, aquí tengo son 4 polos. 4 espacios de un automático necesito poner, de un automático monopolar. Necesito mínimo 4 espacios aquí. ¿Qué pasa si yo no tengo espacio en este tablero? Modifico todo el tablero, cambio el tablero por uno más grande. A ver, vamos a ver los comentarios. Recuerden, prefiero que me digan los comentarios, porque la verdad que los mensajes no los veo mucho al estar hablando. A ver, NetBilling, ¿qué se conecta a la salida del inversor? Ya está. ¿Cuál es el precio de los paneles APP? El precio de los paneles, José, mira, anda alrededor de las 100 lucas más IVA. ¿Ya? De potencia hablamos de 250 watts hacia arriba. Ese es como el precio APP de los paneles. 100 lucas por panel. O sea, aquí ya estamos, creo que eran 9, 10, hablamos de 1 millón en solamente paneles. Hay unos a 120 que están súper buenos. Sí, sí, también. Como les decía. Los tamaños ya vienen normados. Ya los tamaños vienen listos. Obviamente, a mayor potencia, recuerden, mayor tamaño.
pero la mayoría son de 2 por 1, 2 metros por 1, de 300 watts. Ya si hablamos de mayor potencia va a variar un poco. Si no me equivoco son de 120, hay varias medidas, 1 por 2. No debería tener espacio por norma, sí, pero supongamos que esa instalación se hizo hace 25 años. Si esta instalación se hizo hace 25 años y por X motivo se conectaron otras cargas, se dejó a lo mejor la carga 3 disponible, pero se ocupó. Justamente se ocupó con el fin de ocupar el tablero, el espacio disponible, y ya no queda espacio. ¿Qué hacemos con eso entonces? ¿Qué hacemos con eso? Tablero no. ¿Ya? Esa es una alternativa. A ver, aquí hay otro compañero que dice, al desconectar el general, ¿el circuito quedaría alimentado solo por los paneles? Buena pregunta. ¿Eh? Respondamos a esa pregunta primero. Al desconectar el general, o sea, el de acá, el circuito, o sea, el circuito 1, 2 y 3, ¿quedaría alimentado solamente por los paneles? Buena pregunta. ¿Eh? Sí, pues, ¿no? No. Si yo desconecto, ¿se entiende o no? Si yo desconecto, yo bajo este general. Entonces yo alimentaría... Igual los paneles están alimentando lo otro, ¿no? Sí, ¿qué dicen los demás? Si yo bajo este automático, los paneles van a energizar solamente la carga 1, 2 y 3, ¿cierto? Si es on grid, usted dijo que no podía por la diferencia potencial. Exactamente. Si es on grid, si el sistema es tal cual como está dibujado aquí, yo bajo el automático, no tengo señal en la barra, tengo 0 volt. Por tanto, el inversor, ¿qué es lo que va a ver? 0 volt. No tengo nada que inyectar, no puede inyectar porque ya no hay carga, no hay red. Si usted baja el automático, el inversor inmediatamente se tiene que apagar. Por tanto, no, si usted baja el automático, corta todo el sistema. No hay alimentación para la carga 1, 2 y 3 de la red y el inversor, los paneles al final no generan energía. ¿Ya? No así en un sistema off-grid. Obviamente en off-grid hasta aquí nomás llega. No tenemos el empalme. Por tanto, si yo desconecto da lo mismo porque sí o sí la energía va a ir a las cargas. ¿Ya? Pero estos esquemas son de sistema on-grid, por si acaso, porque estamos ocupando la red. ¿Ya? Ojo con ese concepto, pero fue buena la pregunta. Depende si es on-grid o off-grid, claro. Ahí ya un compañero contestó. Ya, ¿cuál era la consulta que estábamos haciendo antes? ¿Cuál es el dilema que estábamos viendo? El tamaño del tablero. Ya, pues, ¿qué dicen ustedes? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a comprar un tablero nuevo y me tengo que dar el trabajo de poner todo lo automático de nuevo, las barras, pero eso no es una pega mía, eso es un trabajo del T1 anterior. Por tanto, a ver, hay otras alternativas. Bueno, este es trifásico, bueno, no nos va a identificar mucho. Bueno, la alternativa más viable, que es la que yo recomiendo, es mejor que estas protecciones, tanto el diferencial como el automático, ¿cierto?, estén en un tablero aparte. ¿Ya? A la salida del inversor, el tablerito fotovoltaico, justamente que uno le llama, el tablero fotovoltaico. ¿Ya? Que justamente, ¿qué es lo que va a albergar? Va a albergar esta protección y esa protección de ahí. Y listo, usted pone el tablero acá y llega con los cables a las barras directamente. Por tanto, ¿qué es lo bueno de esto? Justamente que su plano, en el TE4, lo que le tienen que revisar es su instalación nueva. Y su instalación nueva, ¿qué es lo que es? Los inversores, disculpen, los paneles, el inversor y el tablerito nuevo. El T1 anterior usted no lo está tocando, que eso es lo más importante. Porque si hubiésemos hecho esa conexión antes, que dice aquí mismo, y el tablero está fuera de norma, el inspector le va a decir, pero tiene que poner en norma el tablero, pero no es mi trabajo. Es un trabajo aparte.
el normalizar el tablero. ¿Se fijan? Ese es pega aparte. Imagínense ir a comprar otro tablero, no, mejor que lo que hago yo, pongo un tablero aparte, con esas dos protecciones, y listo. Bien identificado, bien conectado, con todo con su ferrule, con manga termocontraíble, etcétera, todo con sus conectores, y solamente declaro la instalación nueva, no la existente, porque se da mucho que uno hace las instalaciones en industria, las casas, para qué decir, los colegios menos, ya está todo fuera de norma. Tendría que poner en norma todo el trabajo, por tanto ya es otro trabajo el que hay que hacer. Ya sería, el trabajo sería normalización, ¿cierto?, de la instalación, más la instalación fotovoltaica. Bueno, me estoy adelantando un poco, pero más que nada para darles el barniz que les quería dar justamente hoy día. ¿Dudas, consultas? Ya estamos en la hora, ya parece. Profe, ¿Sí? entonces, según lo que entendí, si el SEC va a fiscalizar y ve el tablero antiguo que no tiene el espacio suficiente por norma Ujú, y ve que hay una instalación nueva de otro tablero on-grid, ujú. igual pasa mi instalación de los paneles, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que el fiscalizador te tiene que ir a ver la instalación nueva. ¿Te fijas? Ya. El T1 anterior ya no es problema tuyo. De hecho, lo que más recomiendo es no tocar el T1 anterior, nada de lo anterior. Y usted le indica Ya. en el plano, indica justamente, uno tiene que, ¿cómo se llama? El perímetro tiene que poner la instalación nueva, la instalación que uno hace, que va a declarar. Y ahí justamente tiene que poner solamente los paneles, el inversor y el tablero fotovoltaico, el que usted está, ¿cómo se llama?, queriendo ingresar a la SEC para la fiscalización. Si usted llega y hace el plano que está acá, ¿cierto?, identificado en el PDF, y usted deja tal cual aquí, sí o sí, ¿cómo se llama?, el fiscalizador tiene que ir a ver estas protecciones. Por Ve las tanto, sí, protecciones el después del fotovoltaico nomás. inversor nomás. Sí, Sí, exacto. Son después del inversor. Sí o sí el diferencial especial A o B, ¿cierto?, que es inmunizado, que se le llama inmunizado también, y el automático. Pero para ver esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Abrir el tablero total. Yo tengo que abrir el tablero total para poder ver esas dos protecciones. Y ahí va a haber quizás, ¿qué habrá en este costado? Si ya sabemos cómo es, pues, si siempre, en todas las sí, empresas es así. De hecho, me tocó justamente, hicimos un proyecto de 32 kilos de paneles, 120 paneles, más un inversor de 36 kilos, marca Huawei, justamente de las nuevas tecnologías que está saliendo. Y eso hicimos, porque justamente pusimos acá las protecciones y la fiscalización. El tablero estaba un poco sobrecargado, la verdad. ¿Ya? Así que, ¿qué decidimos por sanidad? Sacar estas protecciones, poner el tablero fotovoltaico y que nos revisara solamente la instalación nueva. Ya, obviamente, viendo bien que tuvieran las barras, porque ahí llegamos a las barras nosotros. ¿Ya? Nosotros llegamos a las barras y estos puntos se conectan a las barras del tablero. Por tanto, esa fue la recomendación y salió aprobado justamente. No significa que haya estado, obviamente tuvimos que hacer una limpieza del tablero, revisar un poco que no haya un mal funcionamiento, pero había harto que hacer. Pero eso ya no era el trabajo de nosotros. ¿Se fijan? Tienen que aprender a diferenciar cuál es el trabajo que van a hacer y cuál no. Por supuesto que después podíamos haber hecho la normalización, por supuesto. Se entrega una cotización aparte, normalizar el tablero y no hay ningún problema. ¿Ya? Pero como recomendación, de hecho, le indico eso. Que no sale en ningún lado todo esto, lamentablemente, porque después solamente te indica si el tablero es, por ejemplo, le indicaba una idea de poner un tablero fotovoltaico más arriba o aumentar la protección general para que no haya problema. Bueno, vamos a ver más adelante todas las alternativas que hay, pero la más factible hasta el día de hoy siempre es poner un tablero aparte, para no meterse con el T1 sistema. ¿Ya? ¿Quedó claro el tema de cómo funcionan los sistemas? Tenemos de alguna manera, a grandes rasgos, tenemos dos tipos de sistemas, el on-grid y el off-grid, ¿cierto? Uno para generar, el on-grid es con red, si se va a la red deja de funcionar. ¿Qué más? El primer sistema on-grid es para generar ahorro de energía,
¿cierto? Para la boleta de fin de mes. Si usted quiere almacenar energía y tener energía cuando no haya red, sí o sí tiene que tener batería, ¿cierto? Tiene que tener el controlador aparte para las baterías, para no sobrecargar la energía, y así. Un sinfín de proyectos distintos habido por haber. Ya, de hecho, los sistemas off-grid se ocupaban antes los vehículos, se ocupaban esos inversores que se enchufaban justamente a los 12 volts del vehículo, que era la parte continua. ¿Ya? Y el inversor ahí convertía la corriente alterna y podían ocupar cosas en corriente alterna. No sé si alguien vio alguna vez ese tipo de conector, o ese tipo de inversor, mejor dicho. Pero ya de alguna manera nos avisoraba lo que se venía en el futuro, y esto es lo que es el futuro. Estas son las conexiones. Hoy en día ya hay una gama de productos, pero inmenso. La SEC ya regula todos los equipos que están llegando a Chile. Se fijan, ya es todo más. Bueno, de partida, si está la norma, ya es todo mejor porque están las reglas claras de cómo hacer la instalación. Eso es lo mejor. Lo que no todos los países cuentan con esa regulación. La ley acá la tenemos desde 2014. ¿Ya? Así que eso, dudas, consultas antes de terminar. No, profe, estamos claros. O sea, Ya, yo. perfecto. Entonces ahí espero que les ayuden a los proyectos, a decidir los que querían ver la parte fotovoltaica, de alguna manera les va a servir. ¿Ya? Con respecto a la pregunta de Romina al principio, el tema eólico, lo que pasa es que el problema del eólico, las aspas van a depender del viento. Ustedes saben que el giro va a producir un voltaje inducido, ¿cierto? Es como un motor, cuando uno mueve el eje, dependiendo de la velocidad del eje, es la salida de voltaje que nosotros vamos a tener. Como el viento es variable, por tanto vamos a tener un voltaje variable, también necesitamos un controlador. ¿Ya? En este caso un controlador que por más que varíe la entrada, nos tenga una salida fija de voltaje. Es casi lo mismo al final. Ya son muy parecidos el tema de los funcionamientos. Pero, y eso, muchachos. No sé si hay aquí un mensaje más. Cero dudas, perfecto. Ya, estaríamos entonces con la clase de hoy día. Ya, como siempre les voy a subir el archivo. Para los que preguntaron por el tema del horario, bueno, habíamos dicho en la clase anterior que si no indicaban un mensaje cambio de horario, seguíamos con el horario de las 8 de la mañana, bloque 1-2, ya por si acaso. Si al momento en la semana no les indico otro mensaje también, seguimos con este horario. ¿Ya? Nada, pues eso. Espero que les vaya bien en los proyectos. Cualquier cosa estamos hablando. Así que nos vemos mañana en la otra clase. Eso, muchachos. Ya, profe. Pero Que estén muy bien. Cuídense. Saludos.